Te dijeron que eras libre. Te lo dijeron antes de que pudieras entender qué significaba la palabra libertad, antes de que pudieras distinguir entre una elección verdadera y un impulso disfrazado de voluntad. Te lo dijeron desde el púlpito, desde la escuela, desde la voz de tu madre, repitiendo sin saberlo lo que su madre le había repetido a ella. Te dijeron que cada paso que dieras sería tu responsabilidad, cada error sería tu culpa, cada caída sería consecuencia de tus decisiones. Y tú lo creíste. Lo creíste porque no tenías con qué compararlo. Lo creíste porque la voz que te lo decía tenía autoridad, y la autoridad, cuando llega antes que el pensamiento crítico, se instala como verdad inamovible. Pero hay algo que nunca te contaron. Nunca te dijeron que esa doctrina del libre albedrío universal no fue revelada por ninguna divinidad, sino decidida por hombres en concilios políticos donde se negociaba el control de millones de almas. Nunca te explicaron que el hermetismo, la tradición filosófica más antigua, sobre la naturaleza de la conciencia, enseña exactamente lo contrario, que el ser humano común no tiene libre albedrío, que vive gobernado por fuerzas que no ve, que reacciona donde cree elegir, y que la verdadera libertad no es un regalo, sino una conquista que la mayoría jamás emprende. Porque ni siquiera sabe que está presa. Este recorrido nace de una pregunta simple que contiene dinamita. Si la semilla no elige dónde germina, ni hacia dónde crece, ni qué forma toma. Y el ser humano promedio tampoco elige sus creencias, sus miedos, sus reacciones, ni sus patrones de vida. Entonces la diferencia entre la semilla y el hombre dormido es solamente una cuestión de complejidad, no de libertad. La semilla obedece a su programación biológica. El ser humano obedece a su programación familiar, cultural, religiosa y emocional. Ninguno de los dos está eligiendo. Ambos están ejecutando un código que no escribieron. La diferencia, y esta es la única diferencia que importa, es que la semilla no puede despertar. No tiene la facultad de observar su propio mecanismo. No posee lo que los herméticos llamaban nous, esa chispa de conciencia divina que permite al ser humano mirarse a sí mismo desde fuera del programa, ver las cuerdas que lo mueven y por primera vez en su existencia decidir si las corta o las deja intactas. Hay una parábola que nunca se predicó en ningún templo porque habría vaciado los bancos de la congregación. Habla de un hombre que nace en una celda. La celda tiene paredes, tiene piso, tiene techo, pero tiene también una puerta que siempre estuvo abierta. El hombre no lo sabe, porque desde que tiene memoria le enseñaron que las paredes son el límite del mundo, que la puerta es una ilusión peligrosa y que la verdadera libertad consiste en decorar la celda a su gusto, en elegir de qué color pintar las paredes, en decidir a qué hora dormir y a qué hora despertar, dentro de ese espacio acotado. Le dijeron que eso era libre albedrío y el hombre, porque no conocía nada fuera de la celda, lo aceptó como cierto. Eligió el color de sus paredes, eligió la posición de su cama, eligió sus horarios y sus rutinas. Y cada noche, antes de dormir, agradecía a Dios por haberle dado la libertad de elegir. Nunca supo que la puerta estaba abierta. Nunca supo que la libertad real comenzaba exactamente donde terminaban las opciones que le habían dado. Esto es para quien sospecha que la puerta existe, no para quien necesita que se la señalen con luces y carteles, sino para quien lleva años sintiendo que las opciones que le presentan no agotan lo posible, que hay algo más allá de la celda decorada. Si has leído sobre espiritualidad y terminaste más confundido que antes, si has repetido afirmaciones durante meses sin que cambiara nada. Fundamental, si has intentado meditar, visualizar, decretar y la realidad siguió respondiendo al mismo patrón de siempre, entonces esto te va a explicar por qué. No con consuelo, no con nuevas fórmulas, sino con una verdad que duele pero que libera. No estabas fallando en la técnica. Estabas ejecutando la técnica desde el programa y ninguna técnica funciona mientras sea el programa el que la opera. Lo que vas a encontrar aquí no es autoayuda, no es motivación.
Es un desmontaje de la ilusión más protegida de la historia humana, la ilusión de que ya eres libre. Cada paso te llevará más profundo. Primero verás cómo funciona la máquina que habitas. Luego verás quién la construyó. Después verás el costo de salir de ella y finalmente, si persistes, verás qué hay al otro lado de la puerta que siempre estuvo abierta, pero que nadie te enseñó a ver. Dejar de ser semilla significa dejar de ejecutar un programa que no escribiste, dejar de crecer hacia donde la luz externa te empuja. Dejar de confundir reacción con decisión y hábito con voluntad. Significa activar la única parte de ti que no es mecánica, la única parte que puede observar el mecanismo sin ser parte de él y desde ahí, por primera vez, causar en lugar de ser causado. Eso es libre albedrío, no lo que te enseñaron, no lo que creías, sino lo que vas a descubrir. Si esto resuena contigo, invítanos a un café haciéndote miembro del canal y accede a contenido para miembros y a una comunidad interna donde exploramos estas preguntas de forma más directa. Capítulo 1. La semilla no elige. La última decisión que tomaste no fue tuya, tampoco la anterior, ni la que vendrá después si no aprendes a ver lo que está ocurriendo debajo de la superficie de tu mente. Esto no es una provocación vacía, es el resultado de siglos de observación por parte de tradiciones que comprendían al ser humano con una profundidad que la psicología moderna apenas comienza a rozar y de experimentos neurocientíficos que han confirmado lo que los místicos siempre supieron, que lo que llamas voluntad es, en la inmensa mayoría de los casos, una narrativa construida, después del hecho para darle sentido a un impulso que ya había sido ejecutado antes de que tu conciencia se enterara de que algo estaba ocurriendo. En 1983, el neurólogo Benjamin Libet condujo un experimento que sacudió los cimientos de la filosofía occidental sobre la voluntad. Colocó electrodos en el cerebro de sus sujetos y les pidió que movieran una mano en el momento que quisieran, mientras registraba el instante exacto en que el cerebro iniciaba la actividad motora y el instante en que el sujeto reportaba haber tomado la decisión de moverse. El resultado fue demoledor. La actividad cerebral que preparaba el movimiento comenzaba medio segundo antes de que la persona reportara haber decidido moverse. El cerebro ya había iniciado el proceso. La conciencia llegó después, como un narrador que describe una película que ya se está proyectando. Lo que Libet descubrió no fue que la voluntad es una ilusión total, sino algo más perturbador, que la voluntad consciente llega tarde a su propia fiesta. El cuerpo ya decidió, la mente solo lo justifica, pero esto que para la neurociencia fue una revelación, para el hermetismo era conocimiento. De base, en el Tratado Primero del Corpus Hermeticum, conocido como el Poimandres, Hermes Trismegisto recibe la enseñanza fundamental sobre la naturaleza humana, que el ser encarnado está sujeto a la Haymarmené, la fatalidad cósmica, el destino mecánico que gobierna todo lo que no ha. Activado el nous, la Haymarmené no es un castigo divino, es la descripción de cómo funciona la realidad cuando la conciencia no interviene. Todo se mueve por causa y efecto, estímulo y respuesta, acción y reacción, sin que haya nada despierto adentro para interrumpir la cadena. El ser humano común, según esta enseñanza, no es diferente en su funcionamiento básico de una piedra que cae o de una semilla que germina. Responde a fuerzas, no las dirige. George Ivanovich Gurdjieff, el maestro armenio que durante las primeras décadas del siglo XX enseñó un sistema de despertar basado en tradiciones esotéricas antiguas, lo dijo con una brutalidad que sus discípulos nunca olvidaron. El hombre es una máquina. No usa esta palabra como metáfora, la usa como diagnóstico. El hombre máquina se levanta porque suena la alarma, no porque decida despertar. Come porque tiene hambre, no porque haya elegido nutrirse. Se enoja porque alguien lo provocó, no porque haya decidido que la ira era la respuesta apropiada. Se enamora porque ciertas sustancias químicas inundan su cerebro,
cuando un estímulo específico activa un patrón aprendido en la infancia. En cada uno de estos momentos, la máquina se ejecuta con precisión y la persona, desde la cabina de un observador que en realidad no está pilotando. Nada dice, yo elegí esto, pero no eligió, solo narró. Piensa en tu propia vida con la honestidad que solo es posible cuando nadie te está mirando. ¿Cuándo fue la última vez que realmente elegiste algo? No reaccionaste y luego lo llamaste elección. No seguiste un impulso y luego lo justificaste. Como voluntad. ¿Cuándo fue la última vez que desde un lugar de verdadera observación, sin presión emocional, sin reactividad, sin inercia, tomaste una decisión que no estaba predeterminada por tu historia, tu biología o tu miedo? Si no puedes responder a esa pregunta con certeza, entonces ya sabes dónde estás parado. Y lo que viene no es consuelo por esa verdad, sino las herramientas para cambiarla. Durante las próximas 24 horas, cada vez que tomes una supuesta decisión, detén el automatismo por un instante y pregúntate con total honestidad: ¿esto que estoy a punto de hacer, lo estoy eligiendo o lo estoy ejecutando? No cambies nada, no intentes ser más consciente, solo observa. Anota al final del día cuántas de tus acciones fueron verdaderamente elegidas y cuántas simplemente ocurrieron, como siempre ocurren, siguiendo el mismo cauce, la misma inercia, el mismo programa que se repite día tras día, año tras año, generación tras generación. El número que encuentres no te va a gustar, pero ese número es el punto de partida real, porque solo cuando ves la prisión puedes empezar a buscar la puerta. Capítulo 2. El negocio de la libertad. Hubo un momento en la historia en que un grupo de hombres se sentó en una sala y decidió qué versión de la libertad le convenía predicar al mundo. No fue un acto de revelación divina, fue un acto de administración política. Y de esa sala, de esas discusiones acaloradas donde se negociaba el destino espiritual de millones, salió una doctrina que todavía hoy gobierna la forma en que piensas sobre ti mismo, sobre tus errores, sobre tu culpa y sobre tu relación con lo divino. Esa doctrina es la del libre albedrío como don universal, dado por Dios al nacer. Y su propósito nunca fue liberarte. Su propósito fue construir las condiciones necesarias para que pudieras ser juzgado. La lógica es impecable si la miras desde la perspectiva de quien necesita controlar. Si el ser humano no es libre, no puede pecar. Si no puede pecar, no hay transgresión. Si no hay transgresión, no hay culpa. Si no hay culpa, no hay necesidad de redención. Y si no hay necesidad de redención, no hay necesidad de iglesia, ni de sacerdotes, ni de confesionarios, ni de diezmos, ni de toda la arquitectura institucional que se levantó sobre la premisa de que el ser humano es libre para equivocarse y por lo tanto responsable de su caída. El libre albedrío como regalo divino no es una verdad teológica, es un requisito administrativo. Es la pieza que faltaba para que todo el sistema de culpa, castigo y salvación intermediada funcionara sin contradicción lógica. En el año 529 de nuestra era, el Concilio de Orange sesionó en la Galia para resolver un debate que venía desgarrando a la Iglesia desde hacía más de un siglo: el enfrentamiento entre la posición de Agustín de Hipona y la de Pelagio. Agustín sostenía que el ser humano, dañado por el pecado original, no podía hacer el bien por sí mismo sin la gracia de Dios. Pelagio, en cambio, afirmaba que el ser humano tenía capacidad propia para elegir el bien y que la gracia era una ayuda, no una condición. Lo que se decidió en Orange fue una posición intermedia calculada con precisión política. El ser humano tiene libre albedrío, pero está dañado y necesita la gracia de Dios, administrada por la Iglesia para poder usarlo correctamente. Es decir, eres libre, pero estás roto. Y la única forma de arreglarte es a través de nosotros. Esa fórmula, nacida de la negociación política y no de la revelación espiritual, se convirtió en dogma. Y ese dogma sigue operando en ti. Aunque nunca hayas pisado una iglesia,
porque fue absorbido por la cultura, por el lenguaje, por la estructura misma de cómo piensas sobre la responsabilidad y la culpa. Lo que nunca se enseñó en esos concilios, porque habría dinamitado sus conclusiones, es lo que los textos originales decían. El Evangelio de Tomás, descubierto en Nag Hammadi en 1945 y excluido del canon por razones que nada tenían que ver con su autenticidad, recoge en su Logión tercero una enseñanza atribuida a Jesús que invierte toda la ecuación. Si aquellos que os guían os dicen que el reino está en el cielo, entonces las aves os precederán. Si os dicen que está en el mar, entonces los peces os precederán. Pero el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos. Esta enseñanza no necesita intermediarios, no necesita iglesia, no necesita que alguien te administre la gracia. Te dice con una claridad que incomoda que el acceso a lo divino es directo, interior, y que depende exclusivamente de tu autoconocimiento. Por eso fue excluida, no porque fuera falsa, sino porque era peligrosamente verdadera. Pero la maquinaria del libre albedrío como producto no se detuvo en la religión. Se extendió al sistema económico con la misma lógica perfeccionada. El capitalismo de consumo necesita que creas que eliges. Necesita que entres al supermercado con 40 marcas de cereal y sientas que la libertad reside en poder seleccionar una. Necesita que elijas entre 20 planes de teléfono, entre 100 opciones de entretenimiento, entre 1000 productos que prometen mejorarte y que esa multiplicidad de opciones te convenza de que eres profundamente libre. Sheena Iyengar, investigadora de la Universidad de Columbia, demostró en sus estudios sobre la paradoja de la elección que más opciones no producen más libertad, sino más parálisis, más ansiedad y más insatisfacción con lo elegido. El sistema no te da opciones para que seas libre, te da opciones para que estés ocupado eligiendo dentro del rango que él controla, sin que nunca te preguntes si el rango mismo es la prisión. Toma 3 creencias que consideras fundamentales en tu vida. Una sobre el dinero, una sobre el amor, una sobre lo divino. Escríbelas y luego para cada una rastrea su origen real. No el origen que gusta contar, sino el momento exacto en que esa creencia se instaló. ¿Quién la dijo primero en tu entorno? ¿Cuántos años tenías cuando la absorbiste? ¿Eras capaz de evaluarla críticamente en ese momento o simplemente entró como entra el agua en una esponja? Si descubres que ninguna de las 3 fue realmente tu elección, entonces ya tienes la primera evidencia. La libertad que creías tener no era tuya, sino parte del programa que siempre estuvo, diseñado para que nunca la cuestionaras. Capítulo 3. Jaime Armené, el destino que gobierna al que duerme. Hay una fuerza que ha estado organizando tu vida sin que lo sepas. No tiene nombre en tu vocabulario cotidiano, pero tiene efectos en cada aspecto de tu existencia. No es Dios, no es karma en el sentido simplificado que te vendieron, no es mala suerte ni buena suerte ni destino romántico. Es un mecanismo preciso como la gravedad, silencioso como la rotación de la Tierra y tan omnipresente que nunca lo notas porque vives sumergido en él. Los herméticos le dieron un nombre, Jaime Armené, y comprender lo que significa es comprender por qué tu vida se repite, por qué tus relaciones fracasan del mismo modo, por qué tus miedos son idénticos a los de tu madre y por qué sientes con una certeza que no puedes explicar que estás atrapado en un ciclo que no recuerdas haber elegido. En el Corpus Hermeticum, particularmente en los tratados primero y 16, la Jaime Armené se describe como la fatalidad cósmica que gobierna todo lo que existe en el plano material. No es un castigo, no es una prueba, es simplemente la forma en que opera la realidad cuando no hay conciencia que intervenga. Todo lo que no ha despertado el nous, esa chispa de intelecto superior que permite observar el mecanismo, está sujeto a la Jaime Armené sin excepción. Las estrellas la obedecen, las mareas la siguen, los animales la ejecutan y el ser humano dormido, por más complejo que sea su cerebro y por más elaboradas que sean sus justificaciones,
también la obedece. La diferencia entre un planeta que orbita y un hombre que repite los patrones de su padre no es una diferencia de naturaleza, es una diferencia de escala. Ambos están ejecutando una trayectoria que no eligieron, determinada por condiciones iniciales que no controlaron. Estobeo, el compilador griego del siglo WIB, que preservó fragmentos herméticos que de otro modo se habrían perdido, recoge una enseñanza directa sobre este punto. El alma que no se conoce a sí misma está sometida a la necesidad y la necesidad no perdona. Lo que se plantea aquí no es una filosofía abstracta, es una descripción operativa de cómo funciona la vida humana sin conciencia. La necesidad, en términos herméticos, no es la necesidad económica o emocional que conoces. Es la cadena de causas y efectos que se ejecuta automáticamente cuando no hay un observador despierto que interrumpa la secuencia. Tu padre tenía miedo al abandono. Ese miedo se tradujo en patrones de control en sus relaciones. Tú absorbiste esos patrones antes de saber qué era el miedo. Y ahora, 30 o 40 años después, controlas tus relaciones de la misma forma, con las mismas consecuencias, creyendo que estás eligiendo protegerte cuando en realidad estás ejecutando un programa que tiene 2 generaciones de antigüedad. Eso es la Heimarmene operando en tu vida con la misma frialdad con que opera en la órbita de un planeta. La epigenética moderna ha confirmado esto con datos que habrían fascinado a Hermes Trismegisto. Rachel Yehuda, investigadora del Hospital Mount Sinai en Nueva York, demostró que los hijos y nietos de sobrevivientes del Holocausto presentaban alteraciones en los marcadores genéticos relacionados con el estrés, a pesar de no haber vivido ninguna experiencia traumática directa. El trauma del abuelo había modificado la expresión genética y esa modificación se transmitió a través de las generaciones como un programa silencioso que predisponía a los descendientes a respuestas de hipervigilancia, ansiedad y miedo crónico. No heredaron el recuerdo del Holocausto, heredaron la huella biológica del terror. Y esa huella condicionaba sus reacciones, sus decisiones, sus relaciones y su salud, sin que ninguno de ellos supiera por qué sentía lo que sentía. Eso no es mala suerte, eso no es karma en el sentido espiritual banal. Eso es la Heimarmene codificada en la biología, demostrando que los patrones no resueltos se transmiten con la misma inevitabilidad que el color de ojos. La Cábala, en su vertiente más profunda y menos comercializada, tiene un concepto que corre paralelo a la Heimarmene con una precisión notable: el Tikkun. El Tikkun no es una bendición ni un castigo. Es la tarea de reparación que el alma trae consigo al encarnar, determinada por lo que no fue resuelto en generaciones anteriores. En el Zohar se enseña que las raíces del alma están entrelazadas con las almas de sus ancestros y que los patrones no sanados se repiten hasta que alguien en la línea tiene la conciencia suficiente para reconocerlos y transformarlos. No se repiten como lección moral, se repiten como mecánica, vibracional. Igual que una nota musical que resuena cada vez que se toca la misma cuerda, los patrones familiares se activan cada vez que las condiciones son similares. Identifica un patrón que se repite en tu vida, ya sea en relaciones, en finanzas, en salud o en las decisiones que tomas cuando estás bajo presión. Descríbelo con la mayor precisión posible. No el evento, sino la estructura del evento, la secuencia emocional que siempre se repite. Luego investiga si ese mismo patrón existe en tu línea familiar. Pregunta, observa, compara. No para culpar a nadie, sino para ver la cadena. Porque el primer paso para salir de la Heimarmene no es luchar contra ella, es verla. Y cuando la ves, cuando reconoces que lo que creías tu decisión era en realidad la repetición de un programa que lleva generaciones ejecutándose, algo se quiebra dentro de ti. No se quiebra tu espíritu. Se quiebra la ilusión y en ese quiebre nace la primera posibilidad real de elegir. Capítulo 4. El nous, la única parte de ti que no es semilla.
Dentro de toda la maquinaria que te gobierna, dentro de los automatismos biológicos, los patrones heredados, las reacciones emocionales condicionadas y las narrativas del ego que se tejen segundo a segundo para convencerte de que estás al mando, existe algo que no pertenece a la máquina. No es el pensamiento, porque el pensamiento es producto del cerebro y el cerebro es parte del mecanismo. No es la emoción, porque la emoción responde a estímulos con patrones aprendidos. No es la intuición en el sentido popular, porque lo que la mayoría llama intuición es una lectura rápida de patrones almacenados en la memoria implícita. Lo que existe más allá de todo eso, lo que los herméticos identificaron como la única facultad humana que escapa a la Eimarmené, tiene un nombre preciso: nous. Y si no comprendes qué es, no podrás entender qué significa dejar de ser semilla. El nous no se traduce adecuadamente como mente, aunque la palabra griega comparta raíz con ese concepto. Traducirlo como mente es reducirlo al pensamiento, y el nous no piensa, observa. Tampoco se traduce como espíritu, porque el espíritu es un término que ha sido vaciado de significado por siglos de uso religioso indiscriminado. El nous es la capacidad de la conciencia de volverse sobre sí misma. Es la parte de ti que puede observar tus pensamientos sin ser arrastrada por ellos. Es la parte que puede sentir una emoción sin convertirse en ella. Es la parte que, cuando todo el mecanismo se ha activado y el cuerpo reacciona, el ego justifica y la historia se repite. Permanece inmóvil observando como un testigo que no participa, pero que ve todo con una claridad que ningún pensamiento puede alcanzar. En el Poimandres, primer tratado del Corpus Hermeticum, Hermes recibe esta enseñanza directa, que el nous fue el don original del Creador al ser humano y que ese don es lo que lo diferencia de todas las demás criaturas sujetas a la fatalidad cósmica. No se le dio inteligencia para diferenciarlo, no se le dio lenguaje, se le dio la capacidad de observar su propio funcionamiento, y esa capacidad, cuando se activa, lo coloca fuera del alcance de la Eimarmené. Platón en el Tímeo habla del nous como la hipóstasis más elevada del alma, la que participa directamente de lo divino. Plotino en las Eneadas lo desarrolla con mayor precisión. El nous es el intelecto divino, la primera emanación del Uno. Su reflejo en el ser humano es la facultad que permite conocer sin mediación sensorial, sin razonamiento discursivo, sin el filtro de la experiencia acumulada. Es un conocimiento directo, inmediato, que no requiere prueba porque se sostiene a sí mismo. No es fe ciega, es percepción desnuda de lo que es antes de que la mente lo procese, lo categorice, lo nombre y lo distorsione. Si alguna vez has tenido un instante en que todo se detuvo, en que por una fracción de segundo viste algo con una claridad absoluta que no podías explicar, pero que sentías como más real que cualquier pensamiento, entonces has rozado el nous. No lo activaste, se asomó por un instante como el sol entre nubes antes de que la maquinaria lo cubriera, de nuevo con su ruido habitual. Las tradiciones orientales llegaron a la misma verdad por caminos diferentes pero convergentes. Los Upanishads, textos sagrados del hinduismo que datan de al menos 800 años antes de nuestra era, describen el Atman como el testigo silencioso que habita en el corazón de cada ser. El Atman no actúa, no reacciona, no desea, simplemente observa. Y esa observación pura, sin contaminación de juicio o preferencia, es lo que permite al ser humano trascender el ciclo de samsara, la rueda de repeticiones a la que está sujeto todo lo que no se conoce a sí mismo. El paralelo con el nous hermético es exacto. Una facultad que no pertenece al mecanismo, que puede observar el mecanismo desde fuera y que, al hacerlo, abre la única puerta real hacia la libertad. Pero aquí está la verdad que casi nadie te dice. El nous no se desarrolla con información. Puedes leer todos los libros del mundo sobre espiritualidad, sobre hermetismo, sobre despertar de la conciencia, y tu nous seguirá dormido si no hay práctica de observación directa.
Porque el nous no es un concepto que se entiende. Es una facultad que se activa y se activa de una sola forma, observando tu propio mecanismo sin intervenir. No analizando, porque el análisis es pensamiento y el pensamiento es parte de la máquina. No juzgando, porque el juicio es emoción condicionada. No intentando cambiar nada, porque el intento de cambio es otra forma de reacción. Solo observando, con la misma neutralidad con que un científico observa una reacción química en un laboratorio, sin preferencia sobre el resultado, sin necesidad de que salga bien, sin miedo a lo que pueda revelar. Siéntate en silencio durante 5 minutos. No medites en el sentido que te han enseñado. No visualices, no repitas mantras, no busques paz ni calma ni iluminación. Simplemente observa lo que ocurre dentro de ti. Observa los pensamientos que aparecen sin seguirlos. Observa las emociones que surgen sin reaccionar a ellas. Lo que estás buscando no es vacío. Mental, lo que estás buscando es descubrir que hay algo en ti que puede observar la mente sin ser la mente. Si durante esos 5 minutos logras, aunque sea por un segundo, ver un pensamiento pasar sin engancharte en él, entonces has encontrado al observador. Eso que observó no era tu cerebro, no era tu ego, no era tu personalidad. Era el nous, y ese instante de reconocimiento, por breve que sea, es el primer acto de libertad real que has tenido en tu vida. Capítulo 5. La ilusión del yo elijo. El ego no es tu enemigo, es algo peor. Es tu director de escena y lleva toda tu vida convenciéndote de que la obra que estás protagonizando fue escrita por ti. Cada decisión que crees haber tomado, cada camino que crees haber elegido, cada momento en que dijiste, yo quiero esto. El ego ya había preparado el guión, seleccionado las opciones disponibles y editado la narrativa posterior para que todo pareciera un acto de voluntad libre. No lo hace por maldad, lo hace por supervivencia. Porque el ego necesita creer que controla para mantenerse coherente y necesita que tú creas que controlas para mantenerse en el poder. Si por un instante vieras con claridad que el ego es un mecanismo de defensa operando en piloto automático y no el centro de mando que dice ser, toda su arquitectura se desmoronaría y eso, para el ego, es equivalente a la muerte. Michael Gazzaniga, uno de los neurocientíficos más importantes del siglo XX, lo demostró con un experimento que debería haber cambiado la forma en que entendemos la voluntad humana. Trabajando con pacientes cuyo cuerpo calloso había sido seccionado separando los dos hemisferios cerebrales, Gazzaniga presentó al hemisferio derecho una instrucción que el izquierdo no podía ver. El paciente ejecutaba la acción indicada, pero cuando se le preguntaba por qué la había hecho, el hemisferio izquierdo, que no tenía acceso a la instrucción original, inventaba una razón. No dudaba, no decía no sé. Fabricaba una explicación coherente y la entregaba con total convicción. Gazzaniga llamó a esto el intérprete del hemisferio izquierdo, una función cerebral dedicada exclusivamente a crear narrativas que justifiquen acciones cuya causa real, desconocida para la conciencia. Lo que esto significa, trasladado a tu vida cotidiana, es que gran parte de lo que crees que son tus razones para actuar son invenciones retrospectivas. El cerebro actuó primero, el narrador llegó después. Y tú, identificado con el narrador, ¿crees que fuiste tú quien decidió? Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía, describió esta dinámica desde otra perspectiva con su modelo de los dos sistemas. Pensamiento. El sistema 1 opera automáticamente. Es rápido, intuitivo, emocional y no requiere esfuerzo consciente. El sistema 2 es lento, deliberado, lógico y requiere atención. Lo que Kahneman demostró con décadas de investigación es que el sistema 1 toma la inmensa mayoría de nuestras decisiones y el sistema 2, cuando interviene, generalmente lo hace para confirmar lo que el sistema 1 ya decidió, no para cuestionarlo. Creemos que pensamos con cuidado. En realidad,
La mayoría de nuestras decisiones ya están tomadas antes de que el pensamiento consciente se active. Y lo que llamamos razonamiento es, en muchos casos, racionalización. La construcción de una justificación lógica para una decisión que fue emocional, automática e inconsciente. El gnosticismo valentiniano tenía un lenguaje distinto, pero una precisión equivalente para describir este fenómeno. Los arcontes, en la cosmología gnóstica, no son demonios externos que te atacan, son fuerzas internas que gobiernan tu psique sin que las veas. Operan a través de la ignorancia y su poder reside en que el gobernado no sabe que está siendo gobernado. El ego, en términos gnósticos, funciona como el arconte principal. No te controla por fuerza, sino por simulación. Te hace creer que tú eres él, que sus deseos son tus deseos, que sus miedos son tus miedos, que su narrativa es tu verdad. Y mientras lo creas, no hay necesidad de cadenas, porque la identificación es una prisión más eficiente que cualquier muro. Ibn Arabi, el gran maestro sufí del siglo XII, enseñaba que el nafs, el equivalente árabe del ego, tiene múltiples niveles. El más bajo, el nafs al-ammara, es el ego que ordena, el que impulsa sin que la conciencia intervenga. Es el automatismo, puro, el deseo sin filtro, la reacción sin observación. La mayoría de los seres humanos vive en ese nivel sin saberlo. Creen que desean cuando en realidad obedecen. Creen que eligen cuando en realidad reaccionan. Y el nafs, como un rey sin corona que gobierna desde las sombras, se mantiene en el poder exactamente porque su existencia no es reconocida. Ibn Arabi enseñaba que el primer paso para trascender el nafs no era destruirlo, sino verlo, porque el ego que es visto deja de ser invisible y un gobernante cuya presencia se ha revelado ya no puede gobernar desde la oscuridad. Hay una parábola sufí que lo ilustra con la elocuencia de lo simple. Un espejo empolvado cree que el mundo es borroso. No sabe que el polvo está en él, no en lo que refleja. Limpia el espejo y el mundo se vuelve nítido. Pero la paradoja es que el espejo no puede limpiarse a sí mismo. Mientras crea que el problema está afuera, el ego es ese polvo. Y mientras creas que el mundo es confuso, que las circunstancias son injustas, que los demás son el problema, estás mirando a través de un filtro que distorsiona todo lo que ves y el filtro es tan parte de ti que lo confundes. Con tu forma de ver, el trabajo no es cambiar el mundo, es limpiar el espejo. Cada vez que durante el día digas, yo decidí, yo quise, yo elegí, detén el automatismo y busca la causa real detrás de esa supuesta decisión. No la razón que el ego ofrece con tanta rapidez que parece verdad, sino la causa real, el impulso, la emoción, el hábito, el miedo, la inercia que precedió a lo que llamaste decisión. Escribe 3 descubrimientos al final del día, 3 momentos donde viste con claridad que lo que creíste elección era reacción con disfraz. No para castigarte, no para desmoralizarte, sino para empezar a ver. Porque solo quien ve al ego en acción deja de ser gobernado por él. Capítulo 6. La tierra donde te plantaron. Nadie te preguntó dónde querías nacer. Nadie te consultó en qué familia, en qué país, bajo qué religión, con qué idioma, frente a qué modelo de mundo querías abrir los ojos por primera vez. Llegaste y la tierra ya estaba ahí. La forma del surco ya estaba trazada. La dirección del crecimiento ya estaba condicionada por fuerzas que te precedieron por generaciones. Y lo más perturbador no es que esas fuerzas existieran, sino que las confundiste con tu identidad. Porque todo lo que absorbes antes de tener capacidad crítica no se almacena como información, se almacena como realidad. Se convierte en el lente a través del cual miras todo lo demás y como nadie te dijo que llevabas un lente puesto. Creciste creyendo que lo que veías era el mundo tal cual es, cuando en realidad era el mundo filtrado por las creencias, los miedos, las heridas y las limitaciones de quienes te plantaron.
La programación familiar es la más profunda porque llega primero. Antes de que pudieras hablar, tu sistema nervioso ya estaba calibrándose en función del ambiente emocional de tu hogar. La teoría polivagal de Stephen Porges explica que el sistema nervioso del recién nacido se regula a través del sistema nervioso de sus cuidadores. Si la madre vivía en estado de ansiedad crónica, el bebé absorbía esa frecuencia como el estado normal del mundo. Si el padre operaba desde el miedo al fracaso, ese miedo se transmitía no a través de palabras, sino a través del tono de voz, de la tensión muscular, de los microgestos faciales que el cerebro infantil lee con una precisión que ningún adulto conserva. Marcus Pembrey, genetista británico, demostró que las experiencias de hambruna de los abuelos alteraban la esperanza de vida y la predisposición a enfermedades metabólicas de sus nietos, aun cuando estos últimos habían crecido en abundancia. El cuerpo hereda lo que la mente no puede nombrar. La biología recuerda lo que la conciencia olvida. Y tú, que crees que tus miedos son tuyos, que tus limitaciones son personales, que tu forma de reaccionar ante la vida es producto de tu experiencia individual. Cargas con un equipaje genético, emocional y energético que tiene generaciones de antigüedad. La Cábala describe este fenómeno con el concepto de Shoresh Neshama, la raíz del alma. Según esta enseñanza, el alma que encarna no llega vacía, trae consigo las marcas de las almas que la precedieron en su línea, y esas marcas no son recuerdos conscientes, sino predisposiciones vibratorias, tendencias hacia ciertos miedos, hacia ciertos patrones de relación, hacia ciertas formas de autosabotaje que se repiten de padres a hijos como un eco que no se apaga hasta que alguien lo escucha con suficiente conciencia como para dejar de amplificarlo. La programación cultural es la segunda capa. Es más sutil que la familiar porque se presenta como neutralidad, como lo normal, como lo que simplemente es, pero lo normal es una construcción. Lo que es normal en una cultura es impensable en otra. Lo que una sociedad considera éxito, otra lo ve como vacío. Lo que un grupo humano define como amor, otro lo reconoce como dependencia. Y tú, nacido dentro de un marco cultural específico, absorbiste esas definiciones como si fueran universales. Carl Jung, en su trabajo sobre el inconsciente colectivo, identificó que los patrones culturales no son superficiales. Son arquetipos que operan a nivel profundo de la psique, moldeando la percepción, el deseo, el miedo y la aspiración de maneras que el individuo rara vez reconoce como externas porque las siente como propias. La tercera capa de programación es la religiosa y es la más profunda de todas porque opera con la autoridad de lo divino. Cuando una creencia es presentada como voluntad de Dios, no es simplemente una opinión que puedes evaluar. Es un mandato cósmico que se instala con la fuerza de lo sagrado. La culpa religiosa no es como la culpa social. La culpa religiosa tiene raíces que llegan hasta el núcleo de la identidad porque asocia el error con la ofensa a lo absoluto. Bruce Lipton, biólogo celular, explica que el cerebro del niño opera predominantemente en ondas teta durante los primeros 7 años de vida, un estado que es equivalente a la hipnosis. En ese estado, la información que entra no es procesada críticamente, se graba directamente en el subconsciente. Cada frase que tus padres dijeron sobre el dinero, sobre el amor, sobre lo que mereces o no mereces, entró en tu sistema sin pasar por ningún filtro y se quedó ahí operando como verdad fundamental. Cuando hoy sientes que no mereces algo bueno que te está pasando, no es tu experiencia adulta hablando. Es un programa de 7 generaciones de antigüedad ejecutándose a través de tu sistema nervioso con la precisión de un reloj que nunca nadie detuvo. Escribe 3 creencias profundas que sostienes sobre el dinero, el amor y lo divino. No las creencias que te gustaría tener, sino las que realmente operan en ti cuando estás bajo presión. Luego, para cada una, rastrea quién la dijo primero. La voz de tu madre repitiendo que el dinero trae problemas, la actitud de tu padre frente al amor,
la sentencia de tu sacerdote sobre lo que Dios espera de ti. Obsérvalas con la frialdad de un arqueólogo que examina piezas antiguas, no para culpar a nadie, porque ellos también fueron plantados en su propia tierra sin que nadie les preguntara, para ver con claridad absoluta que lo que llamas yo soy así es, en su mayor parte, así me hicieron. Y que la diferencia entre repetir el programa y comenzar a escribir tu propio código es exactamente la diferencia entre seguir siendo semilla y empezar a ser jardinero. Capítulo 7. Despertar no es iluminarse. Lo primero que hay que destruir es la fantasía. La fantasía de que despertar es un evento luminoso, una explosión de comprensión cósmica donde todo se aclara, el sufrimiento se disuelve y la vida adquiere un sentido radiante que permanece para siempre. Esa imagen ha sido vendida por siglos de misticismo mal comprendido y décadas de espiritualidad comercial, y ha provocado más daño que la ignorancia misma. ¿Por qué ha hecho que millones de personas busquen una experiencia que no existe en la forma en que la imaginan y al no encontrarla, concluyen que el despertar no es para ellos o que no han practicado lo suficiente? La verdad es más austera y más poderosa. El primer despertar no se siente como paz, se siente como incomodidad. Porque despertar, en su forma más cruda y más real, es ver lo que siempre estuvo ahí, pero que preferías no mirar. Gurdjieff, con la brutalidad que lo caracterizaba, enseñaba a sus discípulos que el primer paso del trabajo sobre uno mismo no era la meditación, ni la oración, ni el estudio de textos sagrados. Era lo que él llamaba el recuerdo de sí, el acto de recordar que existes mientras estás haciendo algo. Suena trivial hasta que lo entiendes. Intenta recordar que existes, que estás presente, que hay un observador detrás de tus acciones, mientras caminas por la calle, mientras hablas con alguien, mientras comes. Descubrirás que se te olvida en segundos, la maquinaria te absorbe y vuelves a perderte en el flujo automático sin darte cuenta de que te perdiste. Ese olvido constante es la prueba más contundente de que no estás despierto, porque si estuvieras despierto no necesitarías recordar que lo estás. Ouspensky, su discípulo más riguroso, documentó en sus escritos que podía mantener el recuerdo de sí durante apenas unos minutos antes de que la máquina lo recapturara. Y Ouspensky era un intelectual de primera línea, no un principiante. Lo que esto demuestra es que el despertar no es un estado al que se llega y se permanece. Es un acto que se repite instante a instante contra la fuerza gravitacional del sueño mecánico. El Evangelio de Tomás, en su Logión 113, recoge una enseñanza que los discípulos no comprendieron en su momento y que la mayoría sigue sin comprender hoy. Los discípulos preguntan cuándo vendrá el reino y la respuesta es: el reino del Padre está extendido sobre la tierra, pero los hombres no lo ven. No dice que el reino vendrá en el futuro, no dice que hay que merecerlo. Dice que ya está aquí, ahora mismo, pero que la condición humana ordinaria no puede percibirlo. Lo que falta no es el reino. Lo que falta es la percepción capaz de verlo. Y esa percepción no se obtiene con estudio, ni con rituales, ni con creencias. Se obtiene con un acto radical de presencia que interrumpe el sueño mecánico lo suficiente como para que por un instante veas lo que siempre estuvo delante de tus ojos, pero que el piloto automático no podía registrar. El Zen tiene una palabra para ese instante, Satori. Pero el Satori no es iluminación permanente, es un destello de percepción desnuda donde el velo se levanta por un momento y ves la realidad sin el filtro del pensamiento condicionado. Después del Satori, el velo vuelve a caer. Los pensamientos regresan, los hábitos retoman el control. La diferencia es que ahora sabes que el velo existe. Antes del Satori creías que el velo era el mundo. Después del Satori sabes que hay algo detrás. Y ese saber, aunque el velo vuelva, cambia todo. Porque ya no puedes dormir con la misma inocencia. Ya no puedes perderte en el automatismo sin saber que te estás perdiendo. Y esa molestia,
Esa incomodidad persistente de saber que estás dormido mientras duermes es el primer signo real de despertar. La neurociencia de la metacognición ofrece un mapa biológico de este proceso. Amishi Jha, neurocientífica de la Universidad de Miami, ha demostrado que el entrenamiento sostenido en atención plena expande lo que ella llama la ventana de respuesta consciente. En condiciones normales, cuando un estímulo llega, el cerebro responde automáticamente en milisegundos. No hay espacio para elegir. La reacción ocurre antes de que la conciencia intervenga. Pero con práctica sostenida de observación, esa ventana se amplía. Aparece un espacio entre el estímulo y la respuesta, un espacio que no existía antes. Y en ese espacio, por primera vez, hay posibilidad de elección. No una elección garantizada, porque la maquinaria sigue siendo poderosa, pero una posibilidad que antes era cero. Y esa posibilidad, ese microespacio de conciencia entre el estímulo y la reacción, es lo más parecido al libre albedrío real que existe en la experiencia humana. Lo que nadie te advierte es que los primeros despertares duelen. No porque el despertar sea doloroso en sí mismo, sino porque lo que ves cuando despiertas no es bonito. Ves los patrones que has repetido durante años. Ves las relaciones que mantuviste por miedo y no por amor. Ves las decisiones que tomaste desde el ego y no desde la conciencia. Ves la distancia entre quien creías ser y quien realmente has estado siendo. Y esa visión, esa honestidad cruda que no admite negociación, es lo que hace que muchos abandonen el proceso antes de que dé frutos. Pero los que se quedan, los que soportan la verdad sobre sí mismos sin oír, son los que descubren que al otro lado de esa incomodidad hay algo que ninguna comodidad puede ofrecer. La posibilidad de actuar desde un lugar que no es automático, que no es reactivo, que no es prestado. El primer acto de voluntad real en toda una vida. Capítulo 8. La voluntad no es fuerza. Todo lo que te enseñaron sobre la voluntad está invertido. Te dijeron que la voluntad es disciplina, que es esfuerzo sostenido, que es apretar los dientes y seguir adelante aunque todo dentro de ti pida detenerse. Te dijeron que los exitosos son los que tienen más fuerza de voluntad, los que se levantan antes, los que trabajan más duro, los que resisten más que los demás. Y esa narrativa, repetida hasta el hartazgo por la cultura del rendimiento, no solo es incompleta, sino que describe exactamente lo opuesto a la voluntad real. Porque si necesitas forzarte, es porque hay un conflicto dentro de ti. Una parte quiere ir en una dirección y otra parte se resiste. Lo que llamas fuerza de voluntad es simplemente la victoria temporal de una parte sobre la otra. Y esa victoria es inestable por naturaleza, porque la parte reprimida no desaparece, se acumula, espera. Y cuando la fuerza que la contenía se agota, y siempre se agota, explota con una violencia proporcional al tiempo que fue contenida. Por eso los que viven de la disciplina rígida terminan colapsando. Por eso las dietas fallan. Por eso los propósitos de Año Nuevo se disuelven en febrero. No es falta de carácter, es la física de un sistema dividido intentando funcionar como si fuera uno. El Kybalion plantea una distinción que cambia todo. Los maestros obedecen la ley, pero no son esclavos en el plano inferior, porque causan desde los planos superiores. Esta frase, que parece abstracta, contiene una instrucción práctica de enorme poder. Causar desde los planos superiores no significa ejercer fuerza mística sobre la realidad. Significa operar desde un nivel de conciencia donde la acción no está fragmentada por el conflicto interno. Significa actuar desde la claridad del nous, no desde la turbulencia del ego. En el plano inferior, que es donde opera la mayoría, la acción siempre está contaminada por el deseo, el miedo, la expectativa y el control. Por eso requiere fuerza, porque está empujando contra su propia resistencia interna. Pero en el plano superior, que no es un lugar sino un estado de conciencia, la acción surge del alineamiento. No hay nada contra qué empujar porque no hay división. Y lo que surge sin división
no necesita fuerza, simplemente fluye. El taoísmo comprendió esto, con una profundidad que Occidente todavía no ha asimilado. El Wu Wei no es pasividad, es la máxima expresión de voluntad real, acción sin resistencia, interna, sin la interferencia del ego, sin el desgaste del conflicto entre lo que quiero y lo que temo. El Tao Te Ching dice que el agua es el elemento más blando, pero vence a la piedra. No por fuerza, por consistencia, por fluidez, por ausencia de resistencia propia. El agua no empuja. Contra la roca encuentra el camino alrededor, debajo, a través, y con el tiempo la roca cede. No porque el agua sea más fuerte, sino porque no desperdicia energía luchando contra sí misma. Cuando actúas desde la voluntad real, cuando la acción nace de la observación clara y no de la reacción emocional, ocurre lo mismo. No necesitas empujar, el camino se abre porque no hay fricción interna que lo cierre. El Bhagavad Gita ofrece una de las formulaciones más precisas de este principio. Krishna le dice a Arjuna: tienes derecho a la acción, pero nunca a sus frutos. No renuncies a la acción ni te apegues a sus resultados. Esta enseñanza ha sido malinterpretada como una invitación a la indiferencia, cuando en realidad es una instrucción sobre la pureza de la voluntad. La acción que nace del apego al resultado está contaminada desde el origen, porque el apego genera miedo al fracaso y el miedo al fracaso genera tensión. Y la tensión genera la necesidad de control, y el control fragmenta la acción, y la acción fragmentada requiere fuerza para sostenerse. Pero la acción que nace de la claridad, sin apego al resultado, es completa en sí misma. No necesita fuerza porque no carga con el peso de lo que podría salir mal. Mihaly Csikszentmihalyi, el psicólogo húngaro que estudió durante décadas lo que llamó el estado de flujo, descubrió algo que confirma todo esto desde la ciencia empírica. En el estado de flujo, la persona rinde al máximo de su capacidad, la acción es precisa, la concentración es total, pero no hay esfuerzo percibido. La acción surge sin fricción. El ego, con sus dudas, sus cálculos y sus miedos, se desactiva temporalmente y lo que queda es pura acción consciente sin el lastre de la autorreferencia. Lo que Csikszentmihalyi estaba documentando, sin usar el lenguaje hermético, era el estado donde el nous opera sin la interferencia del ego, donde la acción es causada desde un plano superior, no empujada desde el inferior. Identifica un área de tu vida donde estás aplicando fuerza de voluntad para sostenerte. En lugar de seguir forzando, detente y observa el conflicto interno con la neutralidad del nous. Identifica las dos fuerzas en pugna, la que quiere avanzar y la que se resiste. No elijas un bando, solo míralas. Luego haz una sola acción hoy que surja no de la fuerza, sino de la claridad. Una acción pequeña que no necesites empujar, que fluya sin fricción. Observa la diferencia en la calidad de esa acción. Eso que sientes, esa fluidez sin esfuerzo, es el primer sabor de la voluntad real, no la voluntad que fuerza, la voluntad que causa. Capítulo 9. Salir de la tierra. Nadie te advirtió que despertar cuesta todo lo que creías ser. Nadie te dijo que el precio de la libertad real no se paga con dinero, ni con esfuerzo, ni con disciplina, sino con la pérdida de una identidad que te había sostenido durante décadas, aunque fuera falsa, aunque fuera limitante, aunque fuera una prisión decorada con tus propios logros y fracasos. Porque la identidad que el mecanismo construyó a tu alrededor no solo te limita, también te protege. Te da un nombre, un rol, un lugar en el mundo, una historia coherente que puedes contar cuando te preguntan quién eres. Y soltar eso, aunque lo que venga después sea infinitamente más real, se siente como morir. No como metáfora, como experiencia vivida. San Juan de la Cruz, místico español del siglo XVI, le dio nombre a este proceso con una precisión que 5 siglos después sigue sin ser superada. La noche oscura del alma,
La noche oscura no es depresión, aunque se parezca, no es crisis emocional, aunque la incluya. Es el periodo en que todo lo que creías saber sobre ti mismo se desmorona y aún no ha emergido lo que ocupará su lugar. Es el vacío entre dos identidades, la que ya no eres y la que aún no has encarnado. Y ese vacío, que la cultura moderna interpreta como fracaso o como enfermedad, es en realidad el espacio sagrado donde la transformación ocurre. San Juan no ofreció atajos, no dijo que la noche sería breve, dijo que había que atravesarla sin aferrarse a nada, ni a la identidad vieja, ni a la promesa de la nueva, porque el aferramiento mismo impide el tránsito. El Bardo Thodol, el libro tibetano de los muertos, describe el mismo proceso con un lenguaje diferente, pero una estructura idéntica. Entre una vida y otra, dice el texto, el alma atraviesa el bardo, un estado intermedio donde las formas conocidas se disuelven y aparecen visiones, que pueden ser aterradoras o luminosas según el grado de conciencia del que transita. El bardo no es solo un fenómeno póstumo, es una metáfora exacta de lo que ocurre cuando dejas de ser quien creías ser. Los referentes desaparecen, las certezas se evaporan, las relaciones que sostenían tu identidad vieja comienzan a disolverse porque ya no vibras en la frecuencia que las mantenía. Y en ese espacio desnudo, sin la protección de la máscara, aparecen miedos que no sabías que tenías, sombras que la identidad anterior mantenía ocultas, verdades sobre ti mismo que habrías preferido no ver. La alquimia llama a esta fase nigredo, la putrefacción. Es la primera etapa del opus alquímico, la gran obra de transformación, y no por accidente es la más oscura. En la nigredo, la materia prima, que en términos psicológicos es la identidad condicionada, debe descomponerse completamente antes de que pueda ser refinada. No se puede construir oro a partir de plomo sin que el plomo primero se desintegre. No se puede construir un ser libre a partir de un ser condicionado sin que el condicionamiento primero se disuelva. Y la disolución duele. Duele como duelen todas las muertes, aunque lo que muera sea una ilusión. Porque para el ego, la ilusión era la única realidad que conocía y perderla se siente como perderlo todo. Jung comprendió esto con una profundidad que la psicología académica aún no ha integrado. Su concepto de individuación, el proceso de convertirse en quien realmente eres, requiere inevitablemente la confrontación con la sombra. Todo aquello que has reprimido, negado, proyectado en otros o escondido debajo de la máscara social. La sombra no desaparece por ignorarla, se fortalece. Y cuando el proceso de despertar la trae a la superficie, no llega como una lección suave, llega como un terremoto. Ves tu envidia disfrazada de ambición, ves tu cobardía disfrazada de prudencia, ves tu necesidad de aprobación disfrazada de generosidad. Y cada una de esas revelaciones, por dolorosa que sea, es necesaria, porque no puedes integrar lo que no has reconocido y no puedes ser libre mientras partes de ti permanezcan en la oscuridad gobernando desde lo invisible. El gnosticismo narra la caída de Sofía como una metáfora que todo ser humano en proceso de transformación reconoce visceralmente. Sofía, la sabiduría divina, pierde su posición en el pleroma, el campo de luz primordial, y cae hacia los planos inferiores. Pero su caída no es un castigo, es consecuencia de un movimiento interior necesario para conocerse a sí misma. Debe descender a donde no se reconoce, debe perder su identidad cósmica para descubrir qué queda cuando todo lo que la definía ha sido removido. Y en ese espacio de pérdida absoluta, en el fondo del descenso, encuentra algo que no podría haber encontrado arriba, la capacidad de regresar por voluntad propia, no por gracia ajena. Esa es la parábola de todo despertar. Debes perder lo que crees ser para descubrir lo que realmente eres. Y el trayecto entre ambos puntos no es un paseo. Es un desplantarse en el sentido literal. Arrancarte de la tierra que te tenía plantado. Escribe una carta breve a la versión de ti mismo que necesitas soltar.
no con violencia, no con desprecio, con la honestidad de quien reconoce que esa versión fue necesaria, pero ya no es suficiente. Luego escribe en una sola frase la versión que comienza a emerger. No la idealices, no la adormes, solo nómbrala con la precisión del que sabe que nombrar es el primer acto de creación. Si sientes alivio mezclado con vértigo, estás en el camino correcto, porque eso es exactamente lo que sientes salir de la tierra que te tuvo plantado durante toda tu vida. Capítulo 10. La conquista del instante y el jardinero. El libre albedrío, si es que existe, no habita en el pasado. El pasado ya fue ejecutado por la máquina y nada de lo que hagas ahora puede cambiar las causas que lo produjeron. Tampoco habita en el futuro, porque el futuro aún no existe y todo lo que proyectas hacia él está filtrado por los mismos patrones que gobiernan tu presente. El único territorio donde la libertad real es posible es el instante. Este momento, no el momento como concepto filosófico, sino como experiencia vivida. El punto exacto donde la secuencia automática de estímulo y respuesta puede ser interrumpida por un acto de observación consciente. Y ese punto dura fracciones de segundo. Si lo pierdes, la máquina toma el control y ejecuta lo que siempre ejecuta. Si lo capturas, aunque sea por un instante, has ejercido el único acto de voluntad genuina que es posible en la condición humana. El budismo ha construido toda una tecnología de la atención precisamente para entrenar la capacidad de habitar el instante. La práctica de Vipassana, que significa ver las cosas como realmente son, no busca producir estados agradables ni visiones místicas. Busca una sola cosa: que el practicante sea capaz de observar lo que ocurre en el momento presente, instante tras instante, sin la interferencia de la preferencia, la aversión o la ignorancia. El resultado, después de meses o años de práctica, no es la iluminación súbita que la cultura popular imagina. Es algo más modesto y más revolucionario. La capacidad de detenerte antes de reaccionar, la capacidad de ver el impulso sin obedecerlo, la capacidad de habitar ese microespacio entre el estímulo y la respuesta donde por primera vez hay una opción real. Amishi Jha, la neurocientífica que ha dedicado su carrera a estudiar la atención bajo presión, trabajó con soldados, bomberos y equipos de emergencia para medir cómo el entrenamiento en atención plena afecta la capacidad de tomar decisiones en situaciones de alto estrés. Sus resultados demostraron que las personas entrenadas en presencia mantenían una ventana de respuesta consciente más amplia que las no entrenadas. Es decir, entre el estímulo y su respuesta había más espacio, más tiempo subjetivo, más posibilidad de elegir en lugar de reaccionar. Ese espacio no es grande, son milisegundos. Pero esos milisegundos son la diferencia entre una vida gobernada por el programa y una vida dirigida por la conciencia. Son la diferencia entre ser semilla y ser jardinero. Porque el despertar no culmina en la observación, culmina en la acción consciente en el momento en que dejas de ser semilla y comienzas a ser jardinero. Ser jardinero significa que por primera vez en tu existencia tienes la posibilidad de elegir qué plantas, dónde lo plantas y qué dejas de alimentar para que se marchite por falta de atención. No es un poder absoluto, el clima sigue existiendo. La tierra tiene sus condiciones. Las estaciones no obedecen tu voluntad. Pero dentro de ese marco, que es el marco de la vida encarnada, tienes ahora algo que antes no tenías: la capacidad de causar en lugar de ser causado. La Cábala llama a esto Tikkun, reparación. Pero no es reparación en el sentido de arreglar lo roto. Es reparación en el sentido de reorganizar conscientemente lo que estaba organizado por defecto. Es tomar el jardín heredado con su maleza, sus raíces podridas y sus surcos mal trazados y comenzar a cultivar desde la conciencia lo que antes crecía desde el automatismo. El Kybalion establece este principio con la potencia de un axioma: el todo es mente, el universo es mental. Esta frase no dice que el universo es pensamiento en el sentido de razonamiento lógico,
dice que el sustrato fundamental de la realidad es conciencia y que por lo tanto lo que sostienes en tu conciencia con suficiente coherencia y constancia se convierte en la materia, prima con la que tu realidad se construye, no como magia, como mecánica. Si sostienes miedo, tu campo organiza la realidad en torno al miedo. Si sostienes culpa, tu campo atrae las condiciones que confirman la culpa. Pero si sostienes una identidad elegida desde la observación, limpia de reactividad, alineada con el nous y no con el ego, tu campo comienza a reorganizar la realidad en torno a esa identidad. No de inmediato, no sin resistencia, pero inevitablemente. Neville Goddard, uno de los pocos maestros del siglo XX que enseñó esto sin diluirlo, decía que la creación consciente no consiste en desear algo y esperar que el universo lo entregue, consiste en asumir el estado del deseo cumplido, con tal naturalidad que tu campo vibratorio ya no distingue entre lo real y lo asumido. Pero lo que Goddard no siempre explicaba con suficiente claridad es que este acto de asunción solo funciona cuando nace del nous, no del ego. Cuando el ego asume un estado, lo hace desde la carencia. Quiero esto porque no lo tengo. Y esa carencia, por más que se disfrace de fe, contamina la señal. Pero cuando el nous asume un estado, lo hace desde la observación limpia. Veo esta posibilidad, la reconozco como válida y elijo sostenerla desde un lugar que no está condicionado por el miedo ni por la necesidad. Esa es la diferencia entre desear y decretar. Desear es función del ego, decretar es función del nous alineado. Elige un área de tu vida, una sola, y toma una decisión que no sea reactiva, no sea emocional, no sea automática. Una decisión que nazca de la observación de lo que realmente necesitas, no de lo que el ego desea ni de lo que el miedo dicta. Puede ser pequeña, no importa el tamaño. Importa la calidad de la conciencia desde la que nace. Ejecútala y al final del día pregúntate, ¿se sintió diferente a mis decisiones habituales? Si la respuesta es sí, entonces has plantado la primera semilla consciente en un jardín que antes crecía solo. Y esa primera semilla, por pequeña que sea, es el comienzo de una vida donde tú eliges qué crece y qué se marchita en lugar de aceptar lo que la programación te impone, sin que nadie te pregunte. Si esto no quedó del todo claro, acabo de subir un video en la sección de miembros donde lo explico de una forma mucho más fácil de entender, con ejemplos cotidianos. Está en Tomémonos un Café.